Alfonso Chan León es gerente de supervisión de fondos partidarios de OMPE y está con nosotros para hablar de montos y de cifras. ¿Qué tal, señor León? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, ustedes tienen un trabajo muy difícil porque tienen que evaluar la información que proporcionan los partidos, ver, obviamente, si es que lo que se consigna en estos informes que ustedes reciben durante las elecciones es veraz y además ver si es que no hay información que no se les está trasladando. Ustedes han recibido ya 3 entregas, me parece, de informes con respecto a los gastos de primera vuelta. Sí, con relación a la primera vuelta, la OMPE estableció con anticipación el cronograma de presentación de la información financiera, que consistía en presentar 3 informes, desde el inicio de la campaña, a la cual se considera que fue el 8 de diciembre, o sea, al día siguiente de la publicación de la convocatoria al proceso electoral, y hasta el cierre de campaña. Esta información es recibida en la OMPE, es analizada en primera instancia desde el punto de vista de la, digamos, adecuación a los formatos que se exigen y luego se publica inmediatamente en la página web para conocimiento de la ciudadanía. En este momento se está evaluando solo lo gastado en la campaña presidencial, en primera y segunda vuelta. Claro, en la primera vuelta, o sea, todo lo concerniente a los ingresos que han recibido las organizaciones políticas y los gastos que han efectuado, sobre todo en publicidad electoral, correspondiente, como le dije, al periodo entre diciembre y abril, es la información que hemos recibido, que se ha colgado en la página web de todos los partidos que han presentado la información, y estamos en proceso de verificación de la información, o sea, de la rendición de cuentas que nos han presentado los partidos políticos. ¿Y suele guardar coherencia lo que uno ve, digamos, en la pantalla, en los medios, la publicidad, y lo que terminan presentando los partidos? Esa es una de las tareas que nosotros tenemos que efectuar. Por ejemplo, es evidente de que, como ustedes mencionaban, las campañas electorales en esta oportunidad han sido bastante fastuosas, diríamos así. Acá habría que señalar que en esta oportunidad hemos tenido la colaboración de los medios de comunicación, algo que no sucedió en las elecciones del 2006. En esta ocasión, a manera o con el propósito de obtener una fuente de comparación que nos permita precisamente contrastar la información que presentan los partidos con la realidad, es que hemos solicitado a los medios de comunicación que han contratado con los partidos políticos publicidad electoral a efecto de que nos proporcionen la información acerca de esta publicidad electoral. Y la respuesta ha sido bastante positiva. Es una información que estamos manejando y que nos sirve como punto de referencia en nuestro proceso de auditoría de la información que tienen los partidos. ¿Qué es lo que les da el medio de comunicación? ¿El tarifario o les dice hemos pasado esta publicidad y hemos cobrado tanto? El tarifario es una etapa anterior, que de acuerdo a la ley, los medios de comunicación tienen que informar a la OMPE el tarifario a cobrar, con el propósito de que haya equidad para todos los partidos. Lo que además de eso nos han proporcionado los medios de comunicación es la facturación y los contratos de publicidad que han efectuado con las diferentes organizaciones políticas, es decir, cuál ha sido la publicidad política contratada por las organizaciones que han estado en contienda y la facturación y los montos relacionados con esta publicidad. Y las denuncias periodísticas que hacen los medios respecto de las incongruencias que encuentran en el financiamiento, ¿también le importan a la OMPE? ¿También las incluyen dentro de su archivo? Por ejemplo, cuando Perú 21 dice que hay un albañil que ha puesto tanta plata a pesar de que sus ingresos no se lo permitirían, ¿ese tipo de información la OMPE la atiende también o no? Bueno, esa es otra parte del proceso de verificación. Nosotros tomamos la información que nos presentan los partidos políticos, la analizamos y la auditamos con el propósito de determinar su adecuación a la ley. Y uno de los puntos, como usted señala, es determinar la veracidad del aporte. En principio nosotros partimos de que todos los partidos políticos actúan de buena fe, ¿no? Entonces recibimos la información bajo la presunción de que es una información correcta, pero obviamente no creemos en nadie. Entonces ahí es donde procedemos a efectuar auditorías bajo procedimientos técnicos. Tenemos un equipo de auditores que se encarga de esta tarea y uno de los puntos, como usted señalaba, es determinar si efectivamente lo que el partido ha declarado con respecto a un aportante es cierto o no.
Ahora, esta tarea tiene o ciertas limitaciones. Nosotros podemos identificar al aportante, podemos determinar su existencia, podemos verificar su identidad, podemos ver dónde vive, pero si la persona no tiene o no representa tener los medios económicos que puedan justificar el aporte y aún así se mantiene en sostener que ha sido el aportante, hasta ahí nomás podemos llegar, porque no tenemos la facultad de investigar los secretos bancarios, por ejemplo. No podemos Entonces, levantar a la secretos larga esa bancarios. limitación atenta contra la transparencia, que es la finalidad de todo Definitivamente hay ciertas limitaciones en el trabajo de la OMPE que seguramente no se contempló en un principio cuando se formuló la ley, en el sentido de que para poder llegar al fondo del asunto se necesitan otro tipo de mecanismos. Nosotros, para poder complementar esta tarea de precisamente llegar al fondo del asunto, es que cuando tenemos alguna cierta duda, por decirlo así, respecto a la idoneidad financiera de una persona para aportar, trasladamos esa información ya sea a la Unidad de Inteligencia Financiera o a la SUNAT, que tienen sí, de acuerdo a ley, facultades para poder llegar a asuntos y que más además, profundos. Bajo la sospecha del lavado es que se puede hacer la verificación correspondiente. Exactamente, es algo que la OMPE no tiene como facultad para poder llevarla a cabo. Ahora, hablemos un poco del estado actual. Sí. La información, como usted nos dice, que tienen recabada hasta este momento corresponde a lo que se gastó hasta abril y son los gastos de campaña de primera vuelta de todas las agrupaciones políticas. ¿Todas cumplieron en entregar? Bueno, si sumáramos, por ejemplo, los partidos políticos y las alianzas, deberíamos haber tenido informes financieros de 23 organizaciones, ¿no? En la práctica eso no ha sido así porque ha habido organizaciones pequeñas, por denominarlas de alguna manera, que no se han preocupado de presentar la información. Pero básicamente las 5 organizaciones grandes que tuvieron un papel más trascendental en el proceso electoral, sí cumplieron. La única que hasta la fecha no ha cumplido con la tercera entrega es el Partido Perú Posible. Pero en general, las 5 organizaciones grandes. Claro, hubo un retraso lo que pasa es que me imagino que también el tercero de Perú Posible, ¿es todavía Perú Posible o no? ¿O ya se pasó a otro lado? No, bueno, el Partido Perú Posible continúa, ¿no? Y además siempre tienen que dar cuenta de su financiación en campaña y fuera de campaña. Sobre todo porque estamos esperando la tercera entrega porque se supone que en la última etapa hubo mucho movimiento en cuanto se refiere a publicidad electoral. Toledo, Carlos Brus y Javier Reate deben estar haciendo ese conteo, ¿no? Porque son lo único que queda, pero posible, creo. Así es. Y en Fuerza 2011 hubo un retraso en la tercera entrega. Sí, llamaron aduciendo de que, bueno, habían cambiado aparentemente de contadora o de tesorera, entonces iban a tener un retraso en la presentación, pero al día siguiente del plazo presentaron la información y está colgada en la página web. Ahora, ¿es verosímil el rubro tan elevado que han presentado distintas agrupaciones políticas, porque en eso incurren igual Gana Perú que Fuerza 2011, de estos aportes individuales vía rifa, sorteo, apoyada? No sé, hay como distintas actividades que se han hecho con fines partidarios, pero cuyos montos son bastante altos. Sí, en el caso de las organizaciones que usted menciona, efectivamente, las rendiciones de cuenta muestran ingresos por actividades de financiamiento proselitista. Así es. Por un lado, rifas de vehículos, comidas, la venta de bonos nacionalistas, por ejemplo. Todo eso está debidamente reflejado, presentado de esa manera por el partido o por los partidos, están colgados así en la página web. Así es. Y nosotros hemos verificado la procedencia de esos fondos hasta donde ha sido posible, porque muchas de estas recaudaciones se han producido fuera de Lima, ¿no? A través de los comités departamentales, y una de las deficiencias, podríamos decirlo así, que experimentan los partidos políticos en este rubro es de que a nuestro criterio no se han preparado adecuadamente para administrar una campaña electoral desde el punto de vista de los recursos. Es decir, la infraestructura que tienen los partidos políticos, como mucha gente lo ha señalado, a veces es insuficiente para manejar la cantidad de recursos de una manera ordenada. Ahora, hay un calendario de plazos tanto para Gana Perú como para Fuerza 2011, para esta segunda vuelta. Para la segunda ¿no? vuelta, sí. Tenemos el 30 de mayo como una primera fecha límite para que rindan cuentas respecto de los gastos entre el 11 de abril, es decir, después de la primera vuelta, y el 27 de mayo. Sí. ¿no? Claro, la idea
como lo fue en la primera vuelta, es de que antes del día de las elecciones la ciudadanía tenga una idea aproximada de los recursos de campaña que se vienen invirtiendo en este proceso. Esto es algo que lo hemos hecho prácticamente por primera vez, ¿no? De que la ciudadanía pueda tener la oportunidad de apreciar las cifras antes del día de la votación. Usted ya nos señaló qué pasa con aquellos aportantes que mencionaba Renato, que aparentemente su poder adquisitivo no les daría la posibilidad de aportar tanto dinero, y eso ya son las entidades que usted mencionó correspondientes que revisan. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ha habido sospechas de que se recibió dinero del extranjero? Le presento el caso específico de Gana Perú. Sí. Se desestimó en la investigación en Poder Judicial, y sin embargo aparecen nuevos indicios. El caso específico de los sueldos que recibía Nadine Heredia, que aparentemente se trataría de un desvío de fondos del gobierno venezolano. ¿La OMPI también entra ahí? Bueno, acá hay que hacer una precisión. La ley que existe en el Perú es la ley de partidos políticos. Es decir, el mandato que tiene la OMPE para verificar y controlar las finanzas partidarias está referida a los partidos políticos. O sea, no auditamos, no controlamos, no investigamos personas individuales. Lo que pasa es que es vía una persona que se puede financiar un partido político. Pero ¿no? desde el punto de vista de en lo que se refiere a la responsabilidad que existe respecto a la presentación de información, eso procede de un partido político. Es decir, la información financiera que nos presentan a nosotros viene del partido político. Si desde el Congreso alguna fuerza política quiere hacer una investigación al respecto, ¿puede tomar la información de OMPE? A nivel de partido político, pero si se trata, por ejemplo, como dice usted, a nivel individual, de que se indique que una persona X haya recibido financiamiento o haya recibido dinero, en realidad eso es una cuestión totalmente ajena. Tendría que probarse que ese dinero llegó al partido político. En otro ámbito, obviamente, tendría que probarse en Poder al Judicial. partido, claro. Bueno, queda igual siempre mucho por conversar. Le agradecemos mucho la presencia de usted, Por ejemplo, un dato Sánchez. simplemente para concluir, que es sintomático en cuanto al grado de presentación, es lo que se refiere a los candidatos. Los candidatos directamente no presentan información a la OMPE. Nosotros en esta oportunidad lo hemos exigido, porque se supone que de acuerdo a ley los candidatos deben presentar la información a la organización política a efectos de que se conozca en conjunto la totalidad de los recursos invertidos. Pero, por ejemplo, de los 1.518 candidatos que postularon al Congreso de la República, solamente presentaron información financiera 324. ¿Sí? Y de los candidatos, de los 130 congresistas en principio que están electos, porque parece que todavía faltan, me imagino, redondear las cifras, pero de los 130 que en principio están electos, solamente el 40% ha presentado información. Ahí hay una deficiencia, ¿no? Porque debería ser obligatorio, por lo menos para los que entraron al Congreso, que quede claro cómo entraron, quién lo financió. Y también para los candidatos a la presidencia, porque si no después se tienen el discurso de que el tema del financiamiento eso lo maneja el tesorero, yo no tengo nada que ver, ¿no? Eso es algo que nosotros estamos, vamos a ver una vez que acabe el proceso electoral, la necesidad de modificar o presentar sugerencias para modificar la ley de partidos políticos. Estamos haciendo un inventario de necesidades para que el próximo Congreso tome en cuenta estos vacíos que existen en la ley y permitan pues que exista un mejor control de las finanzas partidarias. Solo para cerrar, ¿cómo evaluaría usted este primer intento de esclarecer, porque esta legislación se está aplicando tal cual, me parece, por primera vez en estas elecciones, este primer intento por esclarecer las finanzas de los partidos de acuerdo con esta legislación? Bueno, empezó en el 2006, ¿no? Ahora, en base ya a la experiencia obtenida, se ha profundizado y quizás, diríamos, se han identificado mecanismos adicionales y problemas adicionales, ¿no? Los problemas adicionales es lo que nos está llevando a nosotros a identificar situaciones que requieren en el futuro un cambio. Un cambio, claro, porque todo es perfectible, ¿no es cierto? Y en aras de la transparencia, que se cambien las leyes, que se tenga que cambiar para que la OMPE, su trabajo sea menos duro. Qué difícil andar verificando